Buenos días, hoy es martes 8 de agosto del año 2023. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hasta ahora saludamos y damos la bienvenida al sociólogo y abogado Jaime Chuchuca, analista político. Jaime, buenos días nuevamente. Gracias por aceptar la entrevista. Acordamos hacer una segunda entrevista en este periodo electoral, esta vez para escuchar sus puntos de vista, su análisis sobre el tema de los candidatos a la Asamblea Nacional, que a propósito, hoy se inicia la campaña oficial de los candidatos a la legislatura y al menos 70 o cerca de 70 que estuvieron en el periodo anterior y que fueron cesados del cargo con la muerte cruzada, esa asamblea desastrosa, al menos la mitad de los que componen la Asamblea Nacional están de candidatos para la reelección para este periodo o para el nuevo periodo, para concluir con el mandato democrático constitucional. Jaime, antes de empezar con el tema de los asambleístas, estas declaraciones formuladas por el candidato vicepresidencial Arauz del correísmo a un medio de comunicación argentino, dice la nota, dicen las informaciones, se puede ver el video, hablando de desdolarizar la economía ecuatoriana, cambiar el dólar por un dólar ecuatoriano, por un ecuadólar, como se llame, como que está causando preocupación entre los ecuatorianos. ¿Cómo mira usted este tema? Buenos días. Buenos días, Jaime. Muchas gracias por la invitación. Sí, me parece que entre otros desaciertos que ha cometido la campaña del binomio correísta, una de estas es a veces quizá el debatir de modo muy amplio, pero se, se cortó un rato. Perdón. Creo que decía uno de los desaciertos que tiene el binomio correísta en este momento. En primer lugar, es el comunicar algunas cosas que en general causan pánico a parte del electorado. Varias veces, incluso el mismo Rafael Correa en su época se refería a los problemas de la dolarización, pero creo que han convenido en que salir de la dolarización podría generar un cataclismo político y económico. Ahora bien, como estamos en época de campaña, cada desacierto se convierte en parte de la contracampaña y eso es efectivamente lo que ha sucedido con las declaraciones de Arauz, que además es una entre tantas perlas. Creo que decíamos la entrevista anterior, por lo menos yo le voy contabilizando ocho y fuertes, porque genera tendencias de 2 a 3 días en el Twitter. Y esto genera problemas porque además los medios de comunicación rescatan esa información y es traducida como contracampaña en los diferentes medios. Esto es un gran problema que ha afrontado el correísmo. En definitiva, yo no creo que se arriesguen a acabar con la dolarización, precisamente por los problemas que tiene el Ecuador. Además de un año y medio, eso sería eh, demagógico y un problema muy grande para el país. Bueno, en todo caso, esas declaraciones del candidato Arauz, candidato a la vicepresidencia, debemos ahora a la candidata presidencial, a su coidearia Luisa González, que está como apuradita, asustadita, visitando medios de comunicación para decir que ellos van a fortalecer la dolarización. Sí, es que ese es un problema y yo creo que les ha traído también grandes riesgos en su electorado. Yo le soy sincero, al inicio pensé que de esta campaña que el correísmo iba a tener una amplitud mucho más grande, iba a incrementar el porcentaje electoral, pero la mayoría de estas equivocaciones y errores que han hecho en campaña se ha visto en realidad comprometido el electorado y el porcentaje del correísmo. Yo creo que tienen ya una base sólida, pero asimismo estancada de un máximo 30%. La mayoría de encuestas está entre un rango del 26 al 30%. Ahora hay que poner entre paréntesis también cuando se habla encuesta, porque casi toda encuesta actualmente es un elemento más de la campaña electoral. Casi cada candidato tiene
su propia encuestadora y sobre todo habían dos tendencias hasta la semana anterior. La una que ponían en segundo lugar a Otto Sonnenholzner y la otra tendencia a Villavicencio, casi cuatro encuestadoras. Todas ponen en primer lugar al binomio correísta. Sin embargo, ya casi el fin de semana asomó una tercera tendencia mucho más pequeña, que es de Telco Data, que de la familia Topic ubicaba en segundo lugar ya a Jan Topic. Sin embargo, hay algo curioso en todas estas encuestas. Si uno hace el promedio de 20, 21 encuestas, casi siempre asoma en tercer lugar Yacu Pérez, y que en realidad yo creo que tiene un voto sólido. Y de modo claro o cierto, quizá él podría estar en segundo lugar. Y por eso se le trata de marginar en las encuestas. Ya, a ver, sociólogo, dejemos a un lado el tema de los candidatos a la presidencia para ver si en la próxima semana, volvemos nuevamente con ese tema, analizar un poco más a fondo las propuestas de los candidatos, lo que dicen, lo que no dicen, lo que ofrecen, lo que no ofrecen, la demagogia, el populismo, buscan cómo, de alguna manera, convencer al electorado, hablando cosas, muchas de ellas sin sentido, propuestas demagógicas. El tema de la elección de asambleístas de la campaña que se inicia hoy, al parecer, pues este país no tiene memoria o tiene una memoria muy frágil que se olvida muy pronto de las cosas que pasaron en, en este periodo que concluyó con la muerte cruzada, en donde una Asamblea Nacional terminó su periodo completamente desprestigiado con acusaciones por todo lado de diezmos, de coimas, de acosos sexuales, en fin, que no hubo en esa asamblea anterior. Y la mitad de esos asambleístas pretenden ahora ser reelectos para el periodo que se viene. Una de las cosas que ha sucedido en esta campaña y también me parece que en otras campañas es que la mayor parte de curules generan algunos lazos internos de poder y tratan de conservarse en los siguientes periodos electorales. El hablar de que más de 50 personas quieran reelegirse en la Asamblea Nacional es parte de este entramado. Ahora, el desprestigio fue grande en las dos funciones, tanto en el Ejecutivo cuanto en el Legislativo, con mutuas acusaciones, algunas más graves que otras. Y en ese sentido también el gobierno de Lazo y sus asesores también le recomendaron no salir a la reelección y apoyar a alguno de los candidatos. Es más, parece que Lazo estuviera apoyando a varios de esos candidatos y podría gobernar o cogobernar detrás de ellos, como Otto Sonnenholzner, Villavicencio, el mismo Jan Topic o algunas de esas fuerzas. En el caso de los asambleístas, hay muchísimas fuerzas que todavía mantienen en posición a muchos de los miembros anteriores de la Asamblea Nacional. Para empezar por la cabeza, ¿no? El mismo Virgilio Saquicela se encuentra postulado por la provincia del Cañar Pero se y cambió de camiseta, como siempre, casi se en todas cambió las de elecciones camiseta. se ha cambiado de camiseta. Bueno, En prefirió, realidad, y eso le ha permitido sobrevivir, me parece, claro, porque ha estado casi con todos los partidos, con el Partido Social Cristiano, con oportunista, Creo, con el oportunista, Partido Socialista, oportunista, no. ¿Qué no hizo? ¿Qué no ha con hecho? el Partido Concertación. Entonces, ha estado con algunos, además que Virgilio Saquicela ha sido alcalde de Azogues y tiene una base, digamos, sustentable de apoyo que le permite reciclar también muchas figuras y fuerzas. Asimismo, otros candidatos a nivel nacional que se están presentando y terciando en elecciones. En definitiva, digamos, de modo amplio, están en su derecho, pero los ecuatorianos y ciudadanos que han visto lo que sucede en política, sí deberían rescatar en la memoria por cuál votar y por cuál no, porque el hecho es de que sí, ha habido una muerte cruzada en el Ecuador y se eligen a los mismos participantes ¿De para qué la ha Asamblea servido? Nacional ¿De qué ha y a servido? cuadros muy parecidos para la presidencia de la República, nos vamos a encontrar en pocos meses en otra discusión y otro debate casi similar
al que ya tuvimos meses anteriores entre el Ejecutivo y el Legislativo, lo cual no cambiará mucho las condiciones sociales del Ecuador. Es decir, que más bien la historia quizá nos está empujando a que tomemos otra tendencia para estas dos grandes funciones del Estado. Ahora, los camisetazos, esperemos que no les den resultado en las elecciones del 20 de agosto, ¿no? Hay algunos graves problemas aquí y se expresa desde las primeras candidaturas que son, por ejemplo, hacia la presidencia de la República. Estoy recordando ahora, por ejemplo, la candidatura de Javier Hervas, que la anterior vez salió Por por la la idea. izquierda democrática y ahora es apoyado por el partido de Paul Carrasco, es prefecto de la SUAY, Reto, y que le impulsa la candidatura luego de varios problemas e inconvenientes que ha tenido la izquierda democrática. Al igual que otros partidos, la izquierda democrática se quedó sin su figura principal para la presidencia de la República. Y esto le causa problemas también en el arrastre, porque recordemos una cosa que sucede en Ecuador. Depende de la primera candidatura hacia la presidencia y vicepresidencia de la República, lo cual genera un arrastre para los asambleístas provinciales y nacionales. Y dependiendo del porcentaje que tenga el candidato a presidente, se tendrá un porcentaje en la asamblea. Esto por arrastre, no tanto por el método electoral, sino porque las personas cuando votan, obviamente llegan a la papeleta presidencial y terminan votando casi siempre por los candidatos de la misma lista. Y esto ocurrió, por ejemplo, en las elecciones anteriores, en las cuales, por ejemplo, el correísmo tenía alrededor de 46 asambleístas, que es un similar porcentaje al 32% que tuvo Arauz en la primera vuelta. Lo mismo en el caso de Lazo, ¿no? Que tuvo 19%, pero tuvo una menor votación en el caso de asambleístas. Y Yacu Pérez tuvo alrededor del 19% y tuvo alrededor del 19% de asambleístas, 27 asambleístas. Creo, me parece que tenía 12. Entonces, esa lógica hay que ver ahora en estas elecciones y cuáles serían las posibles distribuciones. Podríamos ir con el tema de Azuay, estimado Jaime. Perfecto. En Azuay hay 5 cupos. Y en el caso del Azuay, creo yo que hay una distribución individual por cada una de las listas. Es decir, que cada asignación por cada curul se irá a cada uno de los partidos más fuertes. Va a ser difícil que alguna lista se lleve dos. De acuerdo a los porcentajes electorales que se han tenido en las últimas elecciones y también se manifiestan en las encuestas, quizá uno de los pocos partidos que pueda tener dos en el Azuay es el correísmo, pero peleando el primero y el quinto. Si es que no es así, se llevarían las distintas fuerzas que queden en los 5 primeros lugares, se llevarían uno, uno, uno. Es decir, por ejemplo, el correísmo, las fuerzas que apoyan a Yacu Pérez, las fuerzas que apoyan a Villavicencio se llevarían al tercero, un cuarto Otto Sonnenhorner y el quinto posiblemente estén en disputa las fuerzas alrededor de la alcaldía en alianza con Izquierda Democrática e Igualdad, y el quinto, como decía, posiblemente del correísmo, lo cual cumpliría las 5 curules para el caso de la provincia de La Suay. Bueno, en todo caso, hay que pedir al electorado que reflexionemos bien el voto para el día de mañana, no estar nuevamente arrepentidos con una nueva crisis política, económica, social, que no se repita la asamblea de las coimas, de los diezmos, de las denuncias por acoso sexual, como hubo en el pasado reciente, los camisetazos, Jaime, tampoco. No debemos permitir que aquellos oportunistas pretendan seguir disfrutando de las delicias del poder desde la Asamblea Nacional, con esa compra y venta de votos, gente sin dignidad, padres de la patria sin dignidad, sin ética, negociando el voto a cambio de puestos, que eso no se presente más, el reparto de puestos a cambio de votos que se ha dado lamentablemente en este saqueado país, el negocio de los juicios también, juicios en la Corte Nacional de Justicia, las componendas, los acuerdos para la impunidad de los delincuentes de cuello blanco,
Y es hora de que este país cambie, ¿no? Y que vayamos por la senda o retornemos a la senda de la honestidad, de la justicia, de la dignidad, de los buenos valores. Ahora bien, en este problema hay un papel muy grande de los partidos políticos. Recordemos que en el Código de la Democracia y en la Constitución se dice que los partidos políticos forman parte de este entramado democrático, político, electoral. Entonces, ellos deberían ser el primer filtro para que en las elecciones quienes ganen los puestos y primero tercien en las elecciones tengan también una hoja de vida clara para que los ciudadanos puedan elegir, porque hay muchos problemas, estimado Jaime, que a veces al Consejo Nacional Electoral también le falta. Hay muchas inhabilidades que en realidad deberían impedir la inscripción de las candidaturas. Al final terminan inscribiéndose personas que tienen sentencias ejecutoriadas o que tienen incluso deudas de pensiones o deudas para el Estado. Y numerosos de estos problemas. Pero el primer filtro deberían ser los mismos partidos políticos. De ahí que algunos politólogos han aconsejado que por lo menos los candidatos que participen en las elecciones tengan de 2 a 5 años de afiliación en los distintos partidos políticos. Con eso se evitarían algunos problemas en términos de camisetazos, por ejemplo. A menos de 2 semanas, Jaime, del 20 de agosto, día de las elecciones de nuestro país, Ecuador, a menos de 2 semanas, y el pueblo ecuatoriano no confía en la mayoría de consejeros del Consejo Nacional Electoral por esa actitud cómplice frente a una serie de denuncias que se vienen dando en el proceso electoral, frente a un prófugo de la justicia que es jefe de campaña de un partido político, dando órdenes desde Bélgica. Así tenemos un Consejo Nacional Electoral ciego, sordo y mudo. Gracias, Jaime. La próxima semana abordaremos este tema del triste papel del Consejo Nacional Electoral. Gracias igualmente, estimado Jaime. Desde siempre y hasta siempre.